Dios les bendiga a todos en este día, hermanos. Les saluda su amigo, su hermano, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church. Aquí en Houston, Texas, estamos en la área del Southwest de Houston y damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder compartir medicina espiritual. Esto el Señor puso en mi corazón hace más de un año y hemos estado fielmente obedeciendo a la voz del Señor, trayendo palabra que espero que esté siendo de edificación para su vida. Y yo sé que medicina espiritual es lo que necesitamos. En este día, en esta sociedad que estamos viviendo, vemos tanta necesidad y vemos tanta enfermedad, y no nada más física, sino espiritual. Y la palabra de Dios es la medicina. Cristo sigue siendo la respuesta al día de hoy. Entonces vamos a entrar en la palabra del Señor y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da, y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has hablado una y otra vez de muchas maneras. Pero qué tan precioso es, Señor, escuchar tu voz cuando leemos tu palabra. Escuchar, Padre, los susurros, Señor, que vienen a nuestros oídos. La palabra, Señor, de ánimo, la palabra de paz, la palabra de exhortación. Todo la necesitamos, Señor, la necesitamos para nuestra edificación. Padre, que en este día esta medicina espiritual venga, Señor, a sanar, Señor, nuestros corazones. Cualquier herida, cualquier situación, Padre, lo ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo, en el capítulo 24, verso 1 y 2. Dice de esta manera: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Gloria a Dios. Aquí leemos una porción de la palabra del Señor que tal vez hemos leído antes, hemos conocido. Dice la palabra del Señor que Jesús salió del templo y sus discípulos estaban con él y comenzaron a prácticamente a mostrar los edificios del templo, diciendo: mira, Jesús, mira este templo. Y me imagino templos muy hermosos, templo con diseños, con arquitectura muy hermosa. Y Jesús les dice: ustedes ven todo esto que se mira tan hermoso, tan potente, tan real, tan bonito. Dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Que Jesús estaba profetizando la destrucción del templo que vino a ser realidad. Vemos hoy en día en Jerusalén todavía existe uno de los muros del templo que todavía está de pie. El muro le llaman el muro de los lamentos, también conocido como el muro occidental, y es una parte de la antigua muralla y está grandísimo. Dice que mide 57 metros de altura y fue construida durante el tiempo de Herodes como un muro de contención del complejo de todo el templo. Y en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús mismo lo había profetizado, llegan las tropas romanas y entran en Jerusalén y destruyen completamente el templo. Lo redujeron a escombros. Y fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de Jerusalén. Y entonces podemos ver que aquí donde tenemos ese muro, hay mucha gente que en la actualidad, más de 2000 años después, este muro viene y sigue llegando la gente. Los judíos lo ven como un lugar sagrado y llegan de todas partes para orar, para pedir por la reconstrucción del templo. Hay muchas plegarias para que el templo sea reconstruido, y eso pues lo vemos también en el libro de Apocalipsis, que sí va a acontecer, aunque no va a ser por los medios que ellos piensan, sino que el anticristo vendrá a ser parte de la reconstrucción del templo. Pero mi punto es esto, que muchos van ahí, le consideran el muro de los lamentos,
y comienzan ahí a estar orando y de cierta manera de estar lamentando por lo que pasó con el templo y deseando en sus corazones que el Señor vuelva a reconstruir algo que está completamente deshecho. Y para nosotros, mi hermano, el muro que sigue de pie es un lugar de respeto, es un lugar que nos recuerda de lo que pasó, de cómo el Señor profetizó, y puede representar muchas cosas. Y en este día yo me atrevo a hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pensando en esto, de cómo este muro que queda todavía de pie después de que todo el templo fue destruido, para muchos en la actualidad puede representar su vida espiritual. Es como el muro de los lamentos, solamente ruinas y un recuerdo de lo que un día fue glorioso. La palabra de Dios habla a las 7 iglesias y en Apocalipsis capítulo 2 habla a la iglesia. Y a la iglesia de Éfeso el Señor hace un reclamo. Dice: yo conozco tus obras. Y yo quisiera que, yo sé que algunos han escuchado esto, pero yo quisiera que esto lo viéramos directamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque nosotros somos la iglesia. Y el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, Jesús dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Mis hermanos, en el tiempo de Herodes, el templo era un lugar majestuoso y glorioso, con grandes edificios, algo de lo que los judíos del tiempo de Jesús se enorgullecían por algunos años, mi hermano, hasta que fue destruido completamente. Si leemos en Marcos capítulo 13, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Pero Jesús le responde también ahí en Marcos: ¿ves estos grandes edificios? No va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. Desafortunadamente, mi hermano, la vida espiritual de muchos cristianos solamente son recuerdos de los días gloriosos en los cuales servían al Señor. Yo he escuchado a muchas personas que me dicen: oh, yo me acuerdo que allá en mi país yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo servía al Señor y nos desvelábamos y estábamos aquí, estábamos allá y a veces faltaba la comida, pero el Señor estaba con nosotros. Yo allá, cuando vivía allá en otro lugar, en otro estado, hacía esto, hacía lo otro. Y son grandes recuerdos de tiempos gloriosos, pero simplemente viene a ser el día de hoy un muro de lamentos. Hablan de la relación personal con nuestro Dios que habían edificado, de que estaban buscando, de los tiempos de la lectura bíblica diaria, de los preciosos tiempos de oración y adoración en familia, tiempos preciosos de congregarse constantemente con gozo. Pero ahora ¿qué ha pasado? Como la iglesia de Éfeso, muchos han dejado su primer amor. Lo que antes fue algo lleno de mucha bendición, hoy solamente son ruinas. Hoy solamente son recuerdos de lo que un día fue una vida cristiana victoriosa. Lastimosamente para muchos, mi hermano, muchos cristianos, su vida está tan lejos de Dios, tan lejos de su iglesia, porque han levantado su propio muro de lamentos. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo,
porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Dice, todos los que te dejan. Quiere decir que en un tiempo estaban, pero ahora se han alejado en sus corazones, en sus mentes, en su entusiasmo, en su servicio, en su primer amor. El texto nos declara una vida, mi hermano, espiritual, y habla la verdad de la vida espiritual. No nos va a ir bien lejos de Dios. Apartarse del Señor, de sus caminos, de su iglesia, es una mala decisión. Es una mala decisión decidir, ok, yo ya no voy a reunir con los hermanos, yo no voy a estar con los hermanos, yo voy a estar acá viviendo aislado, haciendo mi propia cosa, yo viviendo mi vida cristiana de mi propia manera, no sujetándome a nada. ¿Por qué se mantienen lejos del Señor? ¿Por qué se mantienen lejos de su iglesia? No regresan porque han levantado un muro de lamento, una muralla llena de quejas, una muralla llena de murmuración, llena de piedras de crítica. Han edificado un muro con piedras de soberbia y de resentimiento en su corazón, porque tal vez han sido lastimados, han sido criticados, tal vez algo real. No vamos a ignorar que han sido tal vez lastimados, pero han edificado un muro que no les deja volver. Viven lamentándose muchas veces de la hipocresía de los hermanos, de las malas actitudes de servidores. Algunos se molestan y piensan que a los pastores son indiferentes a su situación, sus necesidades o los talentos. Has levantado un muro de lamentos que te mantiene lejos del Señor, que te mantiene lejos de la iglesia. Puedes estar dentro del edificio, pero lejos, lejos, lejos en tu mente y en tu corazón. Y muchos viven lamentando y quejando de todo lo que tenga que ver con la iglesia del Señor. Pero hoy, mi hermano, el Señor te invita a derribar ese muro. A derribar ese muro de lamentos que has levantado. Y por eso te hace esas preguntas, algunas preguntas muy importantes. Primera pregunta que el Señor nos hace: ¿qué estás haciendo con tus propios errores y pecados? Dice Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Es fácil poder señalar a los demás. Y puede ser cierto que lo que te ha hecho apartarte, alejarte de los caminos de Dios, son los pecados de tu prójimo. Y el Señor les va a pedir cuentas a ellos también. De los hermanos de la iglesia o de los pastores, de los diáconos, los líderes de tu congregación. Pero has levantado un muro y no quieres nada con la iglesia y los caminos del Señor. Pero ¿qué tal de tus propios pecados? De nuestros pecados cada uno dará cuenta. Nuestra vida no debe estar enfocada en ver los pecados de los demás. Nuestra vida cristiana no debe de estar enfocada en señalar los errores de nuestros prójimos, sino en reconocer con humildad nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Y es verdad que pueden haber personas hipócritas, voy a decirlo como es, y en la iglesia, pero ¿qué pasa con nuestra propia hipocresía? Mateo 7 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Puede ser, mi hermano, que hay personas que han estado en este muro de lamentos, ruinas, recuerdos. Puede ser que nos hemos alejado del Señor por los pecados ajenos, pero ¿quién nos puede ayudar con nuestros propios pecados si no es Dios? Él es el único que nos puede perdonar. Tenemos que dejar de lamentarnos de los pecados ajenos y comenzar a reconocer nuestros propios pecados. ¿Cómo está la vida espiritual con tus hijos, con tu familia? Marcos 10 nos dice: y le presentaban los niños para que lo tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Pero viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino del Señor, reino de Dios. Muchos cristianos, mi hermano, hoy han levantado muros
y su propio muro de lamentos en contra de la iglesia, en contra de los líderes, en contra de los pastores, en contra de los hermanos, en contra de las personas que no los saludaron, en contra de las personas que en algún día le fallaron o lo criticaron o lo trataron mal, pero no se dan cuenta que al alejar y poner este muro de lamento, están alejando también a sus hijos y a su familia de los caminos de Dios. Y eso es la peor decisión que cualquier persona puede tomar. Alejar a nuestros hijos de los caminos del Señor significa acercarlos a los caminos del mundo. Y en los caminos del mundo el enemigo anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y los jóvenes y los niños pueden ser presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en tu corazón y no te quieres acercar a una iglesia. 1 de Pedro 5:8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese muro de lamentos que se ha presentado en tu vida, que se ha levantado, está afectando la vida espiritual también de tus hijos y de tu familia. Y tú como padre, como madre, ¿qué deberías de estar haciendo? Animando a tus hijos a buscar más del Señor, animando a tus hijos a unirse al cuerpo de Cristo, a no servir como tropiezo. No seas útil al enemigo para traer consecuencias duras a tu vida y a tu familia. Cualquiera que haga tropezar, dijo el Señor, a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere atarse una piedra al molino, de molino al cuello y arrojarse al mar. No te quedes, mis hermanos, no te quedes detrás en un muro de lamentos. Tienes que derribar ese muro. Tienes que dejar que Dios edifique tu corazón y tu casa. Tú eres casa, tú eres templo del Espíritu Santo. El templo fue destruido, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo y ya es tiempo de dejar, mi hermano, todas las niñerías muchas veces que vienen a afectar nuestra mente y nuestro corazón y aferrarnos al único que es fiel. Mis hermanos, yo soy pastor. Tal vez yo soy tu pastor. Tal vez no soy tu pastor, tú vas a otra iglesia. Tu pastor, yo como pastor te puedo decir, podemos fallar. Te podemos fallar de alguna manera u otra, pero el Señor nunca te falla. La fidelidad del Señor, la que va a hacer la diferencia en la construcción de tu templo, en tu corazón. Tú eres el templo del Espíritu Santo, de que el Señor construya y haga lo que Él quiere hacer. Dejemos, mi hermano, que el Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, a nuestra vida. Recibe esta palabra. Yo sé que es una palabra de exhortación, pero recíbela en el nombre de Jesús. Amén.